este servicio virtual. ¿Estás preparado para lo que se viene hoy? Porque Dios va a hablar a nuestro corazón y vamos a poder honrarle a nuestro Señor, y también los más chiquitines van a poder escuchar la palabra de Dios, porque todos, desde niños, adultos, ancianos, vamos a ser llenos de la presencia de Dios. Quiero invitarte que tomes un momentito ahora mismo para poder compartir este servicio virtual con un amigo, familiar, conocido, y que también sea bendecido con la palabra que hoy vamos a recibir. Quiero dejarte una invitación, y es que si estás por Madrid de paso, estás de visita o acabas de llegar y estás buscando un lugar donde poderte congregar para poder crecer, escuchar de la palabra de Dios, sembrarte y poder ser parte de una iglesia, quiero decirte que nosotros estamos en Madrid, ubicados en la calle Haya número 5, Metro Carabanchel Alto. Cada domingo tenemos 4 reuniones donde queremos recibirte con los brazos abiertos. Serás nuestro invitado, nuestra invitada de honor. Quiero decirte que el primer servicio empieza a las 10 de la mañana, luego seguimos a las 12:30 y en la tarde vamos a cerrar con 2 servicios a las 17 horas y a las 19 horas. Estás invitado y esperamos verte. Ahora sí, prepara tu Biblia, prepara tu corazón, algún cuaderno para tomar notas, porque vamos a escuchar con fe la palabra de Dios. We praise your name, Jesus, Lord, to protect us, to guide us, Lord, to see us through, to fight for us, to give us hope in the name of Jesus. Hemos visto aquí algo de muchas de las cosas que están sucediendo en el mundo. Creo que en el mundo estamos viviendo un avivamiento, ¿verdad? Creo que en España también lo estamos viviendo. Pero me asombra porque yo intenté buscar el vídeo en YouTube. Lo tecleé a ver si estaba para poder verlo horizontal. Y para mi sorpresa, no es una noticia de estas o es algo puntual. Para mi sorpresa, si usted teclea los cristianos en África, en Nigeria, como pasaba allí, hay decenas y decenas de noticias de estas, o sea que no es solo en ese lugar, decenas de noticias de persecución, de noticias de asesinatos, de decenas de noticias de que han quemado las iglesias, han asesinado a cristianos que están siendo perseguidos. Y hoy quería hablar un poco acerca de esto, pero de la cultura de reino. Diga conmigo, cultura de reino. Y no quiero que se entienda como algo legalista o como una costumbre de la iglesia, sino la cultura que tú y yo debemos desarrollar a la hora de venir a la casa de Dios, a la hora de ser cristianos y vivir esta vida. Porque nosotros, quizás ellos en Asia también son muy perseguidos, en los países comunistas y aquí en África también. Pero nosotros en la cultura occidental muchas veces por las comodidades, usted tiene aquí, tenemos un techo, tenemos sonido, tenemos calefacción, tenemos luces, y muchas veces teniendo todas estas comodidades, teniendo todas estas modernidades, nos acostumbramos y perdemos el hecho de venir a la casa de Dios, perdemos el enfoque de por cuál nos congregamos. Lo hacemos muchas veces una costumbre y nos acostumbramos a venir a la casa de Dios y muchas veces el tiempo que llevamos en la casa de Dios nos llenamos de apatía o caemos en una costumbre a la hora de venir a su casa. Usted se da cuenta, de esta gente no tenía un techo, no tenía sonido, no tenía luces y sin embargo alababa a Dios. Le habían quemado su iglesia, si usted no se fijó, pero su iglesia había sido quemada, pero ellos no dejaron de alabar y adorar. La pregunta sería, si nosotros estuviéramos en su lugar, ¿qué haríamos, verdad? Porque en medio de la comodidad que tenemos aquí en el mundo occidental, en España, gloria a Dios, quizás no le guste el gobierno más o menos, no quiero hablar de política, pero tenemos una libertad de culto.
A día de hoy en España hay libertad de culto. Nosotros podemos celebrar, tener estas reuniones sin ocultarnos, sin escondernos. Usted puede abrir una Biblia en el parque, en una cafetería, que nadie te puede acusar, ni ver mal, ni decir nada por leer tu Biblia en un parque, en un lugar público, cuando hay lugares que no. Y por eso quiero hablar de una cultura de reino en la cual la iglesia debe mantener y no nos debemos de perder. No debemos de caer en la costumbre. Y venir a la casa de Dios no es un acto mecánico. Si usted se da cuenta, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios enseña que su presencia se honra con un corazón correcto. Venir a la casa de Dios no es un acto simplemente de una costumbre, un acto mecánico, sino que tiene que ver con esto. Tenemos que honrar la presencia de Dios. La palabra de Dios dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. No quiero regañarlo, ya lo veo serio, no se trata de eso. Se trata de que tomemos la palabra de Dios y la vivamos, ¿verdad? Pero Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Es decir, que Dios está aquí. No me lo cree, Dios está aquí. Si Dios está aquí, debemos de honrar su presencia. El templo no es solo este lugar físico, sino creo que es un encuentro con el Dios vivo. Es cuando voy a su casa, cuando somos una comunidad, una iglesia, una congregación con la cual venimos a adorar a un Dios vivo, a un Dios santo y a un Dios cercano. Por eso las costumbres, no podemos caer en costumbres ni en apatía. Y su palabra nos deja claves para entender de cómo uno debe de venir a la casa de Dios. Y por eso lo he titulado Cultura de Reino, ¿vale? Porque creo que es algo que debemos desarrollar nosotros, no conforme a lo que yo pienso, sino conforme a lo que dice su palabra, y desarrollar esa cultura como iglesia. Y que esa cultura transmitirla a nuestros hijos y a nuestras generaciones. Esa cultura poder transmitirla a nuestros discípulos. Esa cultura poder transmitirla a nuestros grupos de amistad, líderes que están aquí. Es una cultura a la cual nosotros debemos de aprender. Amén. Amén. Entonces, si usted no lo sabía, hoy lo va a aprender y lo vamos a poner en práctica. Yo creo que cuando uno viene a la casa de Dios en esta cultura de reino, uno tiene que venir con alegría. Diga conmigo, con alegría. El Salmos 122:1 dice lo siguiente: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová o a la casa del Señor, depende de la traducción, iremos. Entonces, ¿cómo uno tiene que venir a la casa de Dios? Pero dígalo con alegría. ¿Cómo uno tiene que venir a la casa de Dios? Con alegría. Uno tiene que venir a la casa de Dios con alegría. Y si se fija, el Salmo nos enseña una clave. Uno no puede venir a la casa de Dios enojado, ni triste, ni apático. Usted tiene que entrar por esa puerta cada mañana o por el hall sonriendo, con una sonrisa, iba a decir con una oreja, con una sonrisa de oreja a oreja. Mira al que está a tu lado y regálale una sonrisa. Y dile: a la casa de Dios venimos con alegría. Eso es. Y si estaba serio, pellízcale, porque te lo tenía que haber dicho con alegría. Porque el Salmos 30, 11, 12 dice lo siguiente: tú has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio, me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Él quitó nuestro manto de tristeza y puso un manto de alegría. Si tú hoy venías con tristeza, déjame decirte, iglesia, que Dios quiere depositar sobre ti hoy un manto de alegría. Dios quiere quitar mantos de luto y poner un manto de alabanza sobre tu vida y sobre tu casa. Dios quiere quitar mantos de tristeza y depresión en tu vida y poner el gozo que solo el Espíritu Santo da. Aleluya, se trata de eso, manto de alegría. Recuerdo que yo visité una iglesia cuando yo tenía 10 años y esto era una canción incluso. Sí, ¿verdad? Si has cambiado mi lamento en baile, ahí se la sabe alguno, ¿verdad? Me acuerdo, sí, esto era una canción, incluso el Salmo se ha hecho una canción. Él cambió nuestro lamento en baile, nuestro lamento en baile, iglesia. Y esto no es solo una actitud para venir a la iglesia, es una actitud para que la vivamos día a día, para decir: no, el Señor me sacó de la muerte y me trajo a la vida. Yo estaba muerto en mis iniquidades, en mis pecados, y Dios me dio vida eterna y Dios me ha dado vida abundante. ¿Por qué no estar feliz? ¿Por qué no sonreír? ¿Por qué no regalarle una sonrisa al mundo que está allá afuera? Si Dios ha sido bueno conmigo,
si Dios ha cambiado mis tristezas, mi depresión, la quitó. Dios ha puesto ese manto de alegría sobre mi vida, un manto de gozo que solo el Espíritu Santo da, iglesia. Yo era una persona amargada, era una persona triste, era una persona que no sabía para dónde iba en la vida, hasta que tuve un encuentro con Jesús, y ese encuentro con Jesús me dio un motivo para vivir. Yo no tenía ganas de vivir, pero Dios puso un deseo ardiente en mi corazón de vivir, para hacer su voluntad, para caminar en su verdad, para seguirle a Él con todo mi corazón, y Él puso esa alegría dentro de mí para vivir. Iglesia, no te estoy hablando de que la vida sea fácil, no te estoy hablando de que no tengamos dificultades, no te estoy hablando de que no tengamos oposiciones en la vida, pero sí te estoy hablando del poder que hay en lo que Dios deposita en nosotros. Te estoy hablando del Espíritu Santo, te estoy hablando de que Él trae gozo a nuestra vida, trae paz, trae paciencia, benignidad, amor. Es lo que Él trae, es lo que dice su palabra, son frutos. Es el fruto, del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es. Dale ese aplauso a Dios si quieres dárselo fuerte, es para Él. Y el Salmos dice: Él quitó mi tristeza y me ciñe de alegría. ¿Para qué? Para cantar, para no estar callado. Si venimos a la casa de Dios, si estás en tu habitación, si vas a tu trabajo, iglesia, uno no puede estar callado, uno no puede quedarse con la boca cerrada. Uno se sabrá más o menos la canción, uno quizás cantará más o menos bonito. No tiene que ver si cantan más o menos bonito. En el cielo hay filtros, Dios te escucha bien, iglesia. No se trata de que cantemos bien o mal, se trata de que cuando uno tiene un encuentro con Jesús genuino y personal, uno no puede mantener su boca cerrada, sino que en nuestra boca, iglesia, habrá alabanza. En nuestra boca, iglesia, hay gratitud. En nuestra boca, iglesia, uno no puede quedarse con la boca cerrada. Uno viene a la casa de Dios a decirle: Señor, yo te alabo, Señor, yo te adoro, Señor, yo danzo en tu presencia, Señor, porque tú eres bueno. Amén. No porque yo sea bueno, es porque Él es bueno. Solo aquel que conoce la gracia de Dios no vive callado, sino que declara las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Iglesia, Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y nosotros, cuando conocemos la gracia de Dios, no podemos vivir callados. Tenemos que hablarle al mundo, tenemos que hablar allí afuera. No estamos callados. ¿Por qué? Porque hemos recibido de la gracia de nuestro Señor, y gracia es un regalo. De eso se trata. No te olvides nunca que a la casa de Dios venimos con alegría. Dime qué comodidad tenían estas personas allí en África con su iglesia quemada, pero sin embargo estaban alabando a Dios. Porque no depende de las circunstancias nuestra alabanza, iglesia. Pablo y Silas estaban en una cárcel. Y no es como una cárcel de hoy en día que tienes tus alimentos 3 veces al día, que incluso puedes trabajar, estudiar y salir con carrera. Esas cárceles estaban con grilletes en los pies, las manos. Si usted vino a una cárcel romana, no sé si ha tenido la oportunidad de ir a Roma, pero una cárcel romana, hacían sus necesidades allí. Fría, oscura, húmeda, aflicción, iglesia. Y ellos desde una cárcel de este tipo cantaron alabanzas a Dios. No nos podemos acomodar, iglesia, en este avivamiento. No nos podemos acostumbrar a la presencia de Dios. No nos podemos acomodar. Porque tenemos que aprovechar lo que vivimos. A ver si un día vamos a pasar persecución. Y ahí sí tenemos que ponernos otra vez a cuentas o firmes con Dios. No esperemos los momentos malos cuando estamos viviendo este tiempo.
Entonces yo tengo que venir a la casa de Dios con alegría, con alegría, con alegría, con alegría. Uno no viene a la casa de Dios y danza y celebra y aplaude y grita porque alguien lo está diciendo. Uno viene a la casa de Dios y celebra y danza y grita porque uno conoce al Dios creador del cielo y el universo. Él es mi Padre. Él es digno de toda gloria. Él es digno de toda alabanza. Él es digno de mi adoración. Jesús le dijo a Satanás: solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Solo a Él se le adora, solo a Él se le sirve, solo a Él se le alaba. Solo a Él. Solo a Él. Por eso hablamos de alegría, alegría. Iglesia, y espero que después de esta palabra tomemos un punto de inflexión para decir, porque no se trata de solo los que están aquí adelante, ellos dancen, bailen, o las personas que pasan aquí. No se trata de eso. David, un rey, porque ni siquiera se trata del cargo tampoco. Si no somos pastores, si no somos pastores, si somos líderes, no somos líderes, no es ni el cargo siquiera. David era un rey. Y dice la palabra de Dios que él danzaba con tantas fuerzas que sus vestidos se le subían y se le veía todo, no llevaba nada debajo. Y su propia esposa lo despreció. Pero a Dios le agradaba la actitud de David. Y a Dios no le gustó la crítica de su esposa, que quedó estéril, no pudo tener hijos en toda su vida. Si David era un hombre de otros tiempos en esa época, la verdad, era un adelantado en los tiempos. Pero nos damos cuenta que él, más que ser un rey, más que tener la posición que tenía, más que ser un guerrero, él nunca se olvidó que él era un hijo. Por eso digo un adelantado en los tiempos. Otra cosa que tenemos que venir a la casa de Dios es tener una cultura en nuestra vida. Dice que tenemos que tener pureza y rectitud y manos limpias. El Salmos 15 del 1 al 2 dice lo siguiente: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Este Salmo se habla, por ejemplo, si usted mira el contexto entero del capítulo, se habla de que nosotros no podemos ser o no podemos vivir, por ejemplo, hablando falsedades, mentiras o levantando un falso testimonio. Por ejemplo, en esta época era muy común que la gente fuera testigos y a veces se levantaban testigos falsos. Por ejemplo, si alguien de verdad no había hecho nada, pero venía un testigo falso y lo acusaba, como eran dos, uno que acusaba y el testigo que estaba, normalmente la persona era declarada culpable de lo que no había hecho o había hecho, si el testigo decía la verdad. Y el salmista habla de que uno no debe de calumniar al prójimo ni ser un testigo falso. Por eso dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y por eso dice: el que anda en integridad. No hablamos de ser perfectos, iglesia. No te digo que seas una persona perfecta, porque el perfecto es el único y es Dios, ¿verdad? Pero sí habla de que nosotros seamos íntegros, de vivir en integridad, de venir a su casa con integridad. Este Salmos, también habla el Salmo de no dar a usura, es decir, de no dar un préstamo y cobrar intereses desorbitados y de amar la verdad, que eso era también algo de la época. Dice, y que eso no habla de ser perfecto, sino que sabemos que Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Porque muchas veces nosotros decimos, o cuántos no han escuchado eso que la gente dice, ay no, Dios te ama tal y como eres. ¿Verdad? ¿Lo hemos escuchado? Lo hemos escuchado. Hay gente que dice, Dios nos ama tal y como somos, Dios te ama tal y como eres. Pero eso no dice la Biblia. Usted busca la Biblia y no lo dice por ningún lado. Yo creo que es diferente. Es Jesús te ama, y por cuanto Jesús te ama, no te deja ni tal como eres, ni tal como vienes. Porque Jesús dice, la palabra de Dios, que cuando uno le acepta, cuando uno le recibe, uno es nueva criatura. Por eso Dios no te deja ni tal como eres, ni tal como vienes, sino que Dios te hace nuevo. 0 kilómetros. Dile al que está a tu lado, 0 kilómetros.
Claro, Dios te hace nuevo. No podemos decir que Dios nos ama tal y como somos o tal como venimos. Dios nos transforma y Él hace todo nuevo. Él hace todo nuevo. Encima, para que me entiendas, la palabra de Dios dice que nuestros pecados son borrados. Es decir, Dios ni siquiera se acuerda de nuestros pecados pasados. A través de Cristo Jesús, de su sangre, del sacrificio, tus pecados, mis pecados han sido borrados. Dios no está recordando los pecados del ayer. Y por eso Dios empieza a hacer una obra nueva en tu vida. Es como que te resetea. ¿Te resetea para qué? Para empezar de cero, para empezar bien, para que empieces a vivir la vida abundante para la cual Dios te diseñó. De eso se trata. Dios no quiere que estemos tal y como venimos. Él hace todo nuevo. Cuando recibes a Cristo, se trata, iglesia, de que nosotros, en eso que estamos hablando, se trata de amar la verdad. Se trata de vivir en justicia. Nosotros, la palabra de Dios dice que hemos sido justificados por Jesucristo. Aunque no éramos justos, Jesucristo nos justificó. Él nos hizo justos delante de Dios. No se trata de perfección, sino de integridad. Porque Dios mira la condición de nuestro corazón. Dios no mira la apariencia. Y no digo que la apariencia no sea importante. La semana que viene tenemos cena del Señor. Venga lo mejor vestido que pueda dentro de sus posibilidades. Pero no se trata de solo por fuera, sino de limpiar también, tener un corazón limpio. La palabra de Dios dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. En Mateo 6, en el Sermón del Monte, Jesús hablaba de esto. Tengamos un limpio corazón delante de Dios. El Salmos 24:4 dice lo siguiente: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y nosotros, habla de que tenemos que vivir en esa integridad. Por ejemplo, mi jefe no se dio cuenta que me mandó a comprar algo y me quedé con un cambio. Para la saca, bendición de Dios. No, es integridad, ser íntegros. Y aunque no somos perfectos, sí podemos ser íntegros. Y de eso habla la palabra de Dios. Venir delante de Dios con integridad. Amén. Amén. Creo que no les está gustando. Sigo, paro, diría mi pastor. Sigo, vale, vamos, seguimos. Romanos 6:13. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Ojo lo que dice el apóstol Pablo y nos enseña en esta pureza de manos, en esta integridad. Dice, en cambio, entréguense completamente a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Entregarnos completamente. Lo repetimos, 1, 2 y 3. Entregarnos completamente a Dios. Eso es porque antes, dice el apóstol Pablo, estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Lo que decía antes, ¿qué tenemos ahora? Una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo. ¿Qué tenemos que usar? Todo nuestro cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Tu cuerpo, iglesia, tu cuerpo, tócate ahí tu cuerpo. Eso, tu cuerpo, tu cabeza, tu cuerpo, tus manos, tus pies, todo. Tu cuerpo es instrumento para ser usado para la gloria de Dios. Recíbame esta palabra, levante su mano. Tu vida, tu cuerpo, tus hijos, tu generación no han venido a este mundo a vivir para el pecado, a vivir para servir a Satanás. Tu vida, la vida de tus hijos, de tu generación, tus hermanos, tu familia, tus padres, todos ustedes, yo, los que estamos aquí, todos nosotros hemos venido a ser instrumentos en las manos, instrumentos útiles en las manos de Dios, instrumentos de justicia, instrumentos para la gloria de Dios. Amén. Créalo, vívalo, créalo y vívalo. Entregue su vida a servir al Señor. Entreguemos nuestra vida. Hay gente que dice, no, es que estoy viviendo en pecado, es que estoy viviendo en pecado y tengo ganas, como que, para que me entienda, estando en un sofá, en una cama o en mi habitación, y tengo mucho tiempo libre y digo, no, es que el pecado me sigue, el pecado me persigue, y vemos al diablo por todos lados, el diablo y me tienta y no sé qué. Cuando no va en ese sentido. Si el apóstol Pablo dice que nuestros cuerpos se tienen que convertir en un instrumento, no del mal para servir al pecado, sino para entregarse completamente a Dios, pues dedique su tiempo a Dios, dediquemos tiempo a Dios. No se trata de que estés
como peleando con la tentación todo el día y todo lo que se presenta, o sea, todo el día igual. Al revés, si tú coges tu cuerpo, para que me entiendan este ejemplo que quiero dar, y dices, Señor, pues es verdad, voy a empezar a caminar contigo. ¿Qué hay, Señor? ¿Qué hay? Pues primero, mi relación con Dios. Pues leo la palabra de Dios. Oro cada día al Señor, mi relación con Dios. Me mantengo en una relación constante con Dios. Segundo, empiezo a caminar, empiezo a servir. ¿Qué hay que hacer? ¿Un primer gran día? Pues voy al primer gran día. ¿Qué hay que hacer? ¿Entrar a ADL? Pues entro a ADL. Lo que usted empiece, termínelo, no lo deje a medias. Si empieza formación, los que están aquí, alumnos que están aquí, usted termínelo. Termine cada etapa de su vida, no las deje a medias. Y no le estoy diciendo que no va a tener obstáculos para terminarlo. Los vamos a tener, pero termínelo. Y usted se va a ocupar en las cosas de Dios. Y va a empezar a ocuparse en las cosas de Dios. En ADL usted va a recibir una invitación. ¿A qué? A que prediquemos en las calles. A que salgamos a hacer la obra de Dios. A que sigamos caminando. A hacer algo en el grupo de amistad que se lo van a invitar a hacer. Y aunque usted no esté en ADL, si usted tiene el deseo de servir a Dios, apúntese a un grupo de amistad, asista, intégrese. ¿Por qué? Porque usted va a estar ocupado en las cosas de Dios, que no va a tener ni tiempo de pensar en la tentación, en el pecado, en lo que está ahí en la puerta también llamando. Siempre me gusta comparar, porque en Apocalipsis 3:20, el último libro de la Biblia, dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Eso lo dijo Jesús. Jesús dijo que estaba en la puerta. Y eso no era la persona nueva que quería entrar, no, eso era una iglesia que había dejado a Jesús por fuera. Iglesia, cuando caemos en costumbres, en apatías, nosotros estamos dejando a Jesús por fuera. Nos estamos centrando en un programa solamente o en que toca cumplir. Pero Jesús está a la puerta y llama. Hay que dejarlo entrar, hay que dejarlo que Él gobierne cada día nuestra vida. Hay que tomar nuestra cruz y seguirle. Y el primer libro de la Biblia, Dios cuando habla con Caín le dice: el pecado está a la puerta, si bien hicieres. Cuando él se enojó porque su hermano, Dios le agradó más la ofrenda de su hermano y lo que él había hecho. Nosotros tomamos la decisión, iglesia. El pecado está a la puerta, pero Jesús también está a la puerta. ¿A quién vamos a dejar entrar? Y de eso se trata. Vamos a dejar entrar a Jesús a nuestra vida. Otra cosa que te quiero enseñar, el tiempo corre. Reverencia y temor. Salmo 96, 7 al 9. Oh naciones del mundo, reconozcan al Señor. Reconozcan que el Señor es fuerte y glorioso. Denle al Señor la gloria que merece. Lleven ofrendas y entren a sus atrios. Adoren al Señor con todo su santo esplendor. Que toda la tierra tiemble delante de Él. Iglesia, venir al templo, venir a la casa de Dios no es ir al supermercado, no es ir a cualquier lugar, es entrar a la presencia del Rey del universo. Por eso no entramos nosotros con tristeza, por eso entramos con reverencia, por eso no entramos a la casa de Dios con apatía, entramos reconociendo la grandeza de Dios. Yo cuando entro con una actitud correcta a la casa de Dios, al templo, estoy reconociendo la grandeza de Él, estoy reconociendo que Él es el Dios creador del universo entero, pero ese Dios creador de los cielos, de la tierra, del universo, puso las estrellas, puso el sol, puso el firmamento. Ese Dios es mi papá y ese Dios es grande. Mi Dios es grande, mi Dios es grande. Mi Dios no es un Dios chiquitito, mi Dios no es un Dios pobrecito, mi Dios no es un Dios de cosas pequeñas. No, mi Dios es un Dios grande, 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 grande. Y yo entro a su templo, a su casa, a adorar, a santificar su santo nombre, a expresar su grandeza, porque mi Dios es grande, capaz de hacer cualquier cosa. Él, iglesia, es todopoderoso, Él es omnipresente, Él es todopoderoso. Aleluya, Él es grande, grande, grande.
Por eso la manera en que yo me comporto dice del Dios que yo tengo. La manera en que yo me comporto, mi actitud, habla del Dios que yo tengo. Y si yo tengo un Dios grande, yo no puedo caminar así por la vida. Yo tengo que levantar mi cabeza, dependiendo de mis circunstancias. A lo mejor estoy sin trabajo, pero levanto mi cabeza, miro al Dios del cielo, al creador de los cielos y la tierra, y sé que Él es mi papá. Y empiezo a confiar y a caminar con Él, porque Él tiene una puerta para mi vida. Él tiene un plan conmigo. Él tiene un propósito con mi casa. Él tiene un propósito con mi familia. Y Él va a obrar de manera poderosa conmigo. Amén. Amén. Amén o no amén. Amén. Así es. Reverencia, actitud reverente. La manera en que me comporto en la casa de Dios revela cuánto valoro al Dios que sirvo, al Dios que adoro. Por eso mi comportamiento, mi actitud dice mucho. Hebreos 12, 28, 29 dice lo siguiente: así que nosotros que estamos recibiendo un reino que no se puede alterar, seamos agradecidos, porque estamos agradecidos. Adoremos a Dios como a Él le gusta. Ven, no debemos adorar a Dios como a nosotros nos gusta. Debemos adorar a Dios como a Él le gusta. Antes hablamos de las actitudes de David. Así le agradó a Dios que le adoren y que le alaben a Él. Antes hablamos de una actitud de la esposa de David, Mical. Así no le agrada a Dios. La crítica no le agrada a Dios. ¿Cómo se dice esto? Sí, el criticar no le agrada a Dios. No le agrada a Dios. Por eso hay que alabar a Dios, hay que agradar a Dios, hay que adorar a Dios como a Él le gusta. A Dios le gusta la actitud de obediencia. A Dios, si usted quiere saber cómo se alaba a Dios, lea los salmos. Hay tantos salmos, hay tantas experiencias que David nos cuenta de cómo alabar a Dios, de cómo venir a su casa. Hablamos de que hay que venir con alegría, hablamos de que no hay que venir con tristeza, hablamos de que hay que venir con un corazón limpio. Ahí están las actitudes. Hablamos de una actitud de reverencia ahora. Esas son las actitudes, porque a eso a Él le agrada, iglesia. No se trata de que me agrades a mí, al pastor o a la banda que está aquí delante. Se trata de que agrademos al Dios vivo y real al cual servimos. A Él hay que agradarle. Y la Biblia nos enseña cómo se le agrada a Él, porque nuestro Dios, termina diciendo Hebreos 12, 28 al 29, nuestro Dios es fuego consumidor. Si el fuego de Dios está ardiendo en el corazón, iglesia, yo no puedo ser la misma persona. Si el fuego de Dios está ardiendo en este corazón, iglesia, yo no puedo volver a ser el mismo hombre, no puedo volver a ser la misma mujer. Dios tiene que hacer un cambio en tu vida. Dios tiene que hacer un cambio en mi vida. Yo no puedo seguir caminando igual. Hay un fuego consumidor que arde aquí. Yo no puedo seguir siendo el mismo testimonio allá afuera. Mi testimonio va a cambiar. Yo no puedo ser un hombre infiel. Yo tengo que caminar en fidelidad, en justicia a mi esposa. Yo no puedo ser un hombre que da falso testimonio. Yo soy un hombre que camina en la verdad. Es lo que tienes que decir tú, lo que tengo que decir yo. ¿Por qué? Porque hay un fuego que arde dentro de mí que no me deja tranquilo. Es el fuego de Dios. Es el fuego que arde en tu vida, en tu casa. Y va a traer cambios, diferencia. Ese fuego consumidor va a romper las maldiciones de alcoholismo en tu casa. Va a romper las maldiciones de pecado en nuestros hogares. Maldiciones generacionales de traiciones. Ese fuego consumidor, ese fuego del Espíritu Santo, esa gloria de Dios rompe las cadenas, iglesia. Las rompe y no volvemos a ser los mismos. Tu casa no será la misma. Dios se va a meter en tu casa, iglesia. Lo vas a dejar entrar y Dios va a hacer una obra transformadora en tu vida. Pasarán los años y darás gloria a Dios y darás gratitud a Dios, porque tus generaciones estarán sirviendo a Dios. Estoy profetizando algo, alguien lo puede recibir en su vida, en su casa. Dios va a hacer maravillas en medio de los tuyos, iglesia, en medio de los tuyos. Así es Dios. Su palabra dice que Él es bueno hasta por 1000 generaciones. Puede haber maldiciones generacionales que venimos arrastrando, de pecado, de maldad, de lesbianismo. Puede haber pecados en nuestras generaciones, pero la palabra de Dios dice que Él es bueno hasta por 1000 generaciones. Imagínate, 1000 generaciones. Yo sería el tatarabuelo. O sea, no alcanzaría ni contar las generaciones que vienen delante, que serán benditas en Cristo Jesús. Y tómalo para tu casa, iglesia. Tómalo para tus hijos. Si tus hijos están apartados de Dios, si tus hijos, yo soy una obra de las oraciones de una madre que le creyó a Dios, que estaba el fuego consumidor para que sus hijos le sirvan. Y aquí estamos todos, iglesia.
Créale a Dios, creamos a Dios, sirvamos con alegría, vengamos a su casa como Él le agrada. Yo también he venido a la casa de Dios, a lo mejor con una mala noticia. Yo también he venido a la casa de Dios, he ido al grupo a servir. Quizás no me sentía bien. Pero no hacemos las cosas por el sentir. ¿Dónde dice la palabra de Dios que uno hace las cosas por un sentir? Búsquelo de tapa a tapa, no lo encuentra por ningún lado. Uno hace las cosas por principio, uno hace las cosas por fidelidad, uno hace las cosas por amor. Así hace uno las cosas. Porque si nos volvemos sentires, seremos los mismos de siempre. ¿Por qué un hombre es infiel a su esposa? Pues porque un día sintió y le gustó algo que miró por ahí afuera. Y claro, como lo sintió, lo hizo. Es que los sentires nos llevan a ser infieles. Pero uno no hace las cosas por sentires. El día que yo me casé, yo le dije a mi esposa, nosotros en la vida vamos a hablar de divorcio. Esa llave se toma y se echa de nuestra vida. Y ahí está, algún día casi nos hemos tirado los platos encima, hemos discutido, en todo matrimonio pasa. En todo matrimonio pasa, no me diga que no. Ajá. En todo matrimonio pasa. Y hemos peleado, y a veces feo. Yo le dije, nadie va a dormir en el sofá. Yo me quedo en la cama, te vas tú. Yo soy así. Yo aunque esté enfadado, estoy en mi cama con mi esposa. Ella es la que alguna vez ha dicho, uy, me voy. Nada, mentira, es broma. Pero no, uno hace las cosas por principios. Por principios. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser fiel a su palabra. Si uno hace un voto en un altar de amar incondicionalmente, no cuando todo vaya bien, cuando todo vaya bien todo el mundo lo hace. Cuando todo nos va bien en Dios, para todos nosotros es fácil servir. Pero cuando las cosas no van bien, ¿qué vamos a hacer? Porque tenemos que vivir en principios, no en sentires. Eso no estaba aquí en el bosquejo, ya se lo dije igual. Voy a ir rápido, me quedan unos minutos. Reverencia, con honra y reverencia, dice el libro de Hebreos. Con honra y reverencia, como a Él le gusta. Él es fuego consumidor. ¿Usted sabía que en la cultura oriental ellos son reverentes y eso comunica? Me encanta la cultura de ellos. Muchas de las culturas orientales, cuando ellos se dirigen delante de otra persona, ellos hacen una reverencia. Son reverentes delante del uno del otro. Me encanta su educación, porque ellos cuando hacen reverencia dice que comunican respeto hacia la otra persona. Dice, son reconocedores de la dignidad de la otra persona. También enseña humildad propia y enseña unas buenas intenciones. En Asia, en muchas culturas asiáticas, el respeto no se dice con palabras, se muestra con el cuerpo. A Dios no solo podemos decirle que lo amamos, yo creo que hay que demostrarlo también. ¿Tanto nos cuesta postrarnos en la presencia de Dios? Doblar estas rodillas. A ver, si las tiene un poquito mal, vamos a orar y a creer. Pero si usted está sano de sus rodillas, está bien de sus piernas, ¿nos cuesta mucho? Es un, ¿cómo se dice? Sí, es un esfuerzo tan grande para nosotros hacer esto delante de Dios. Y no solo lo digo aquí en la iglesia, lo digo en su casa, en su habitación, con sus hijos, padres que están aquí. Si usted como hogar, como casa, con su esposa y sus hijos, si ustedes doblegan sus rodillas delante de Dios, sus hijos no estarán doblegados delante del mundo y el pecado. El problema es que no lo hacemos. Nosotros tenemos que doblegar nuestra vida a Dios con nuestro cuerpo, indicar reverencia delante de Él también.
Y eso es lo que entienden culturas que no tienen de Dios, que creen en otros dioses, en otras cosas. Nosotros debemos hacer lo mismo con Dios, porque Él es grande. Y en esas culturas, las reverencias de ellos indican humildad. Quizás nosotros en la cultura occidental somos más orgullosos y soberbios, porque a nosotros nos han enseñado a que uno tiene que mirar por encima a la gente, que cuando uno tiene algo de más, uno mira por debajo a los otros. En la cultura occidental hemos aprendido que el que pega primero, el que pelea, es el más fuerte. Que eso es ser un hombre. Que ser un hombre es el que tiene más mujeres y es infiel. Pero esa cultura está podrida, iglesia, perdónenme la palabra, eso está podrido. Es una mala cultura, una mala enseñanza. Nos enseñaron que tenemos que vivir en pobreza para agradar a Dios y eso no es así. Es una cultura podrida, no tiene nada que ver con el reino de Dios. Y creo que Dios tiene que trabajar aquí en nosotros para que dejemos la soberbia a un lado, el orgullo. Porque como dije antes, en la presencia de Dios no hay títulos. Yo en la presencia de Dios no soy pastor, en la presencia de Dios soy un hijo. Soy un hijo. En la presencia de Dios no eres el empresario, en la presencia de Dios no eres el que tiene el título universitario, aunque es bueno, no digo que sea malo. Pero recordemos que en la presencia de Dios no hay título que valga. No hay ni presidente, ni político, ni abogado, ni doctor, ni médico. En la presencia de Dios todo eso se cae. Lo ponemos las coronas a sus pies y Él es nuestro Padre. Y Él, Jesucristo, es el Rey de Reyes y Señor de señores. Me quedan 2 minutos. No sé, me quedan 3. Vamos a ver, vamos a ir rápido, voy a tratar de enseñarlo todo. Acción de gracias. A la presencia de Dios se viene con gratitud, acciones de gracias. Entremos por sus puertas, Salmo 104 al 5. Entremos por sus puertas con canciones de alabanza y gratitud. Démosle gracias y bendigamos su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad está con nosotros para siempre. Con sus puertas, con acción de gracias, con canciones de alabanza y gratitud, dice este Salmos. Pero si usted lo lee en la Reina Valera, es entrar por sus puertas con acciones de gracias. Las acciones que estábamos hablando antes. Iglesia, la gratitud no tiene mala memoria. Eso lo hemos aprendido. La gratitud no tiene mala memoria. Nuestra actitud transforma nuestra experiencia de adoración. Porque quizás uno puede venir a la casa de Dios y decir, voy a ver a la casa de Dios, a ver qué pasa, a ver qué siento. Pero uno puede venir a la casa de Dios y decir, no, voy a ir con gratitud, voy a ir con cánticos de alabanza. Y eso va a cambiar tu experiencia en la casa de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que se nos olvida la gratitud. Los que llevamos más años en el Evangelio, si usted viene por primera vez y conoce hoy, no es con usted, pero los que llevamos más años, ¿sabes cuál es el problema? Que pasan los años en el Evangelio y nos creemos merecedores de la gracia. Y un día se nos olvidó que estamos aquí, no porque seamos merecedores de la gracia de Dios. Se nos olvidó, iglesia, que estamos aquí porque Dios tiene misericordia, porque la gracia es un regalo. Si yo estoy aquí parado hablándoles, no es por mi cara bonita, no es porque yo sea un hombre bueno. Yo estoy aquí porque Dios es bueno, porque yo soy fruto de la gracia de Dios, porque yo soy fruto de la misericordia de Dios, porque yo estaba hundido en el fango, en el lodo, estaba en el pecado y Dios metió sus manos, Jesucristo, hasta lo más sucio en lo que yo estaba y me sacó y me rescató. Fue Él, no fui yo. Era Él el que me buscó. Es Él el que te está buscando si vienes hoy por primera, segunda vez. Es Él el que te llamó. No somos nosotros los que fuimos buenos los que nos acercamos a Dios. Es Él que estaba llamando la puerta de tu vida. Es Él el que un día llamó la puerta de mi vida y de mi corazón.
Y yo estaba perdido y Él me encontró. Yo estaba perdido y Él me halló. Yo estaba perdido y Él me estaba buscando y Él estaba insistiendo conmigo. Somos fruto, iglesia, de la gracia de Dios. ¿Cómo no ser agradecidos? ¿Cómo no venir a su casa con gratitud y con entrega? ¿Cómo no entregarle mi vida a Dios? Líderes que están aquí, ¿saben por qué dejamos un grupo de amistad? Alumnos de ADL, ¿saben por qué dejamos la academia? Porque se nos olvida la gratitud delante de Dios. Se nos olvida que un hombre inocente fue crucificado en una cruz por nosotros. Se nos olvida que Él tomó nuestro lugar, porque la paga del pecado, iglesia, era la muerte. La paga del pecado era que tú y yo estuviéramos en esa cruz, pero Jesús tomó nuestro lugar. Y eso, iglesia, se llama gracia. Que nunca se te olvide, que nunca se me olvide que si estamos aquí es por Él. Es por Él. No porque lo mereciéramos. Que nunca se nos olvide, iglesia. Que nunca se nos olvide que estamos aquí por Él. Por Él. Jesús era inocente, no tenía pecado alguno. Fue el Cordero que quitó el pecado del mundo. Se lo repito, yo no estoy aquí porque yo sea más bueno que nadie. Quizás fui el peor de todos. Pero Él sí fue bueno. ¿Cómo iba a venir a su casa siendo ingrato? ¿Cómo iba a venir a su casa con apatía? ¿Cómo iba a servir a Dios con amargura? ¿Cómo iba a dejar a medias mi formación? ¿Cómo iba a dejar a medias el liderazgo que Dios me entregó? Hay que recordar siempre la gratitud, iglesia. Y cuando estés a punto de abandonar la iglesia, cuando estés a punto de abandonar tu academia, cuando estés a punto de abandonar tu liderazgo, echa una miradita a la cruz otra vez. Mira la cruz y recuerda que nunca fue por lo bueno que nosotros fuimos, sino por lo bueno que es Él. Recuerda eso. Te dejo dos más: hambre y sed de Él y generosidad. Ya me voy. 3 minutos. El Salmos 42, 1, 2 dice lo siguiente: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Vamos a leer el 7 también, nos saltamos al 7. Salmos 1, 2 y luego el 7. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. La palabra de Dios dice en Mateo: bienaventurados, eso se lo parafraseo. Mateo 6 también, el sermón del monte: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El libro de Amós dice que el Señor va a enviar hambre sobre la tierra, no hambre y sed, hambre de pan ni sed de agua, sino hambre y sed de oír la palabra de Dios. Pero cuando uno lee la palabra de Dios y ve las promesas, cuando uno lee la palabra de Dios y uno lee las promesas de Dios, uno dice: pero ¿por qué si esto dice que uno va a tener hambre, que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados? El salmista decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clamo a Dios por ti, mi alma. ¿Por qué si dice esto? ¿Por qué a veces no se ve el hambre? Y es una cosa muy sencilla, iglesia. Te lo voy a poner como un ejemplo para que me lo entiendas claramente. ¿O por qué venimos a la iglesia sin hambre? Sencillo, para que te des cuenta y tomemos cambios. Si yo te digo que te voy a invitar a una comida gourmet, 100, 120, 160, 200, hasta 500 euros hay restaurantes de 3 estrellas Michelin, 300 euros el plato. Pero si yo te digo que te voy a invitar a un restaurante de comida gourmet, el plato caro, pero tú antes de venir conmigo a esa invitación,
Tú pasaste por el Burger King, te compraste 2 hamburguesas, te compraste unas patatas fritas, una Coca-Cola grande de medio litro encima, no la pequeña. Y te comiste todo eso. ¿Sabes qué va a pasar cuando nos sentemos tú y yo a la mesa? Aunque sea comida degustación. ¿Qué va a pasar? Dígamelo. No vas a tener hambre. Pues lo mismo nos pasa en la iglesia. Venimos a la iglesia sin hambre, porque ya estamos llenos de otras cosas. Estamos llenos de Netflix. No digo que sea de pecado, el diablo, todo lo que sale allí. Hay cosas buenas que edifican, que las puedes ver, puedes entretenerte con tu familia. Pero estamos más llenos de Netflix, estamos más llenos de TikTok, estamos más llenos de Instagram, estamos más llenos de todas las marcas que usted conoce, de Amazon, lo que usted quiera, Amazon Prime. Más llenos de todo eso. Por eso cuando venimos a la casa de Dios, no tenemos hambre. ¿Sabe por qué cuando venimos a la iglesia, y esto no es por golpear a nadie, de verdad se lo digo de corazón, es por enseñar, pero ¿sabe por qué cuando venimos a la iglesia estamos viendo la hora de salida? Y a veces se está haciendo el llamado de salvación, que es un momento tan importante para las personas que van a recibir a Cristo y nos vamos, porque estamos llenos de otras cosas. Porque venir a la casa de Dios se ha convertido un poco en una carga. David decía: más vale, Señor, estar un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Y si estamos en la presencia de Dios, ¿por qué a veces salimos corriendo? No tenga prisas cuando viene a la casa de Dios. Uno nunca sabe cuándo Dios está hablando y quiere tratar con nosotros. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Jesús se revela como respuesta al hambre espiritual. Jesús es el pan de vida. Lo primero que tienes que hacer es aceptarle en tu corazón, en tu vida, y saciarnos de Él. Y la última la quiero decir porque es importante también. Deuteronomio 16, el capítulo 16, no lo voy a leer porque es largo, pero hay partes, y parafraseando un poco, que dice: ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición de Jehová tu Dios te hubiere dado. Ya van a empezar con el tema de el dinero. Iglesia, Dios no necesita ni tu dinero ni el mío. Aunque yo en lo personal creo que no es mío, creo que todo es de Él. Y Él me permite administrar lo restante. Yo personalmente creo eso. Yo lo creo y lo vivo. Hay gente que usted escucha por las redes sociales, por eso estamos llenos de tantas cosas, que dice que eso es de la antigüedad, que por Cristo ya no se hace. Pero Jesucristo les dijo en Mateo 23 a los fariseos: ay de ustedes, fariseos y escribas hipócritas, porque diezman hasta la última hojilla de la menta del jardín y se olvidan de lo más importante, que es la justicia y tener misericordia y fe. Pero les dijo sí. ¿Qué les dijo? Sí, hay que diezmar. ¿Por qué la gente dice que no hay que seguir haciéndolo? ¿Sabe cuál es el problema? No, pues eso era antes de que Cristo muriera en la cruz. O sea, le buscamos las 20,000 vueltas, la verdad. Entonces, pero yo le digo algo: si usted no lo quiere vivir, no lo viva. Lo digo con amor, ¿verdad? Pero no estamos obligados a vivirlo. Porque Jesús no dijo a los fariseos que dejen de hacerlo por hacer lo otro, por hacer la justicia, la misericordia y la fe. Les dijo, les dijo a ellos: se están diezmando, pero se olvidan de la justicia, misericordia y fe. En otra versión dice: sin dejar de hacer esto, sin dejar de diezmar, deben de hacer lo otro. Dios no necesita nuestro dinero, o el dinero que ganamos, o lo que sea. ¿Sabe por qué Dios le pedía al pueblo? Y si usted quiere, léalo en la palabra de Dios, Malaquías, lo tiene allí. Porque el pueblo le había prometido algo a Dios y no se lo había dado. El pueblo decía: no, Señor, de todo esto nosotros daremos, traeremos y haremos. Y en Malaquías Dios les dice: ustedes me prometisteis y me habéis robado.
Y la gente dice, no, las ofrendas era algo para cubrir los pecados de la ley. Ya Cristo Jesús pagó. No siempre fue así. Y en Crónicas 29, en el contexto de Crónicas, léalo, dice que el pueblo se alegró de haber contribuido voluntariamente porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. Antiguamente también ellos ofrecían para la construcción del templo y el pueblo traía voluntariamente. Aquí nunca desde ese altar se ha predicado y se ha impuesto nada a nadie. Lo que hacemos es voluntario. E iglesia, no damos porque Dios lo necesite, damos porque nosotros lo necesitamos. Repito, no damos porque Dios lo necesite, sino que damos porque nosotros lo necesitamos. Este contexto de ofrendas no era para limpiar pecado. Este contexto de ofrendas era para construirle casa a Dios. Los que llevan más tiempo aquí, ¿cuántos saben que tenemos palabra de construirle casa a Dios? Para construirle casa a Dios tenemos que ser un pueblo generoso, como lo era este pueblo. Porque desde esa época de David, no ha cambiado hasta el día de hoy. David le levantó un templo, una casa a Dios. Hoy nosotros tenemos promesa y palabra para hacerlo también. Pero si se fijan, cuando Dios le dijo, que luego lo construyó el templo de Salomón, ¿verdad? Eso lo sabemos. Pero cuando el pueblo ofrendó y David dejó los recursos para que Salomón construyera la casa, el pueblo fue un pueblo generoso, si se dan cuenta. Y es, iglesia, conforme Dios te esté prosperando, conforme Dios te esté levantando, conforme Dios te traiga provisión, así conforme, hazlo delante de Dios. Nunca sobras. Y yo no voy a levantar una ofrenda ahora, ya ofrendamos antes, pero eso nos tiene que dar cuenta de saber cómo nosotros venimos a la casa de Dios. ¿Usted cree que el gobierno paga la luz de este local? ¿Usted cree que el gobierno paga la calefacción? ¿Paga los equipos que se han comprado para que usted disfrute de un servicio? El gobierno no lo paga. Esto se hace con generosidad de discípulos y del pueblo. Iglesia, casa a Dios se le construye así. Y si usted ve, Dios no dijo a David, bueno, hay que construir casa. Y cuando la construyó Salomón, baja la casa hecha del cielo. No, ellos tuvieron que levantarla. Ellos tuvieron que ofrendar. Ellos tuvieron que traer la provisión a la casa de Dios. Porque la generosidad, iglesia, es parte, la generosidad con Dios, con el necesitado, es parte de la gratitud a Dios. Porque desde aquellas épocas hasta ahora no ha cambiado mucho. Porque termino como empecé. He escuchado tantas cosas por internet de gente que dice que no, que esto no. Pero ¿acaso ha cambiado algo en nosotros los seres humanos desde aquellas épocas que cuenta la palabra de Dios hasta hoy? Yo creo que no ha cambiado mucho. Los seres humanos seguimos siendo los mismos. Seguimos siendo malos. Y lo que sí cambió es que tenemos un Dios bueno, que entregó a su Hijo por amor a nosotros. Pero porque Él sea bueno, no significa que nosotros sigamos siendo malos. Repito eso, porque Dios sea bueno, no significa que tú y yo sigamos siendo malos. Dios no nos pide porque lo necesite. Dios lo pide o nos dice y nos habla la palabra de Dios acerca de generosidad, de principios de generosidad. ¿Saben por qué? Porque hay un Señor también que gobierna el mundo y es el amor al dinero, el amor a las riquezas, que se llama, y esto no es un insulto, es con doble M, mamón. No es un insulto, es el Señor de las riquezas y amo de las riquezas que muchos de nosotros hemos servido o estamos sirviendo. Porque esto lo dice Dios cuando un joven rico que se acercó le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. Ese era un discípulo apto para seguir a Jesús. Él honraba, él hacía, él no cometía tal, llevaba la ley al dedillo. Jesús le dijo, solo te falta una cosa.
Y cuando la Biblia habla de que no podemos servir a dos señores, se refiere o al Señor, nuestro Dios, el Rey de Reyes, o el otro Señor que tenemos en nuestra vida, que son las riquezas. Y fíjese cómo es la palabra de Dios, que ni siquiera el diablo, a Satanás, se le trata como Señor. Pero nosotros los seres humanos sí tenemos un Señor que muchas veces no es Jesús, que son las riquezas. Y eso, si quieres prosperar, vivir bien en la vida, levantarte, y no hablo prosperidad solo de dinero, prosperidad porque la palabra de Dios, así como prospera tu alma, prosperes en todas las cosas. Primero es aquí dentro, y para prosperar aquí dentro hay que sacar a ese Señor de aquí dentro y dejar que Jesús sea el Señor de nuestras vidas, el Rey de Reyes y Señor de señores. A Él sí hay que dejarlo entrar. Qué bueno es nuestro Dios que habla a nuestro corazón y la palabra de Dios es sembrada en nuestros corazones. Le damos gracias al Señor por ti, por tu vida, que has estado hoy aquí y has podido ser impactado, transformado por su palabra. Y quizás has estado en el día de hoy y has estado escuchando acerca de ese Dios perdonador, salvador, amoroso, y aún no lo has aceptado en tu corazón. Hoy te quiero dejar esta invitación y guiarte en una oración de fe, donde puedas confesar con tu boca que el Señor es tu Señor y tu Salvador. Así que repite conmigo: Señor Jesús, creo en ti. Creo que eres un Dios de amor que ha venido a buscarme con lazos de amor. Creo, Dios, que tú eres el Hijo que entregó su vida en la cruz por amor a mí. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Transforma mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén es así sea. Y así sea cada confesión que has hecho con tu boca. Por eso nosotros en este momento vamos a poder honrar a Dios, porque reconocemos que Él es nuestro Señor. Nosotros podemos darle a Él. Y quiero leerte algo que está en la palabra de Dios en Proverbios 3, versículo 9 al 10. Honra al Señor con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos. Así tus graneros estarán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Nosotros cuando le honramos al Señor, Él trae esa abundancia que nosotros necesitamos. He aprendido en mi vida que primero es el reino de Dios y las demás cosas que yo necesito, que tú necesitas, vienen como añadidura, porque Dios es un papá bueno y nos quiere ver bien, quiere que prosperemos, que tengamos en abundancia para poder vivir esa vida plena que Él tiene para ti y para mí. Por eso, en nuestra página web www.casadelpadremadrid.com vas a poder encontrar un apartado titulado Donaciones y allí encontrarás toda la información necesaria para poder llevar a cabo tu honra, ofrenda, diezmos, promesas de fe. Ahora sí, dicho esto y después de haber honrado al Señor, ¿dónde están esos pequeñitos de la casa o los que tienes alrededor que están listos para poder escuchar la palabra de Dios? Llámalos en este momento porque ya empezamos con Igleki. Hola, Perlita, ¿cómo estás? Hola, Lanita, ¿qué tal? Bien, mira mi falda, mira mi reloj y mira mi collar. ¡Qué chuli está! Claro, porque me la ha regalado mi mamá. ¡Uy, qué bonita! Claro, porque yo soy la más bonita. Mi mami me dice que yo soy la más guapa de todas. No eres la más bonita, todos somos iguales. No, porque tú no estás bonita, mira tu ropa. Pero Jesús pagó un precio por todos nosotros. ¿Jesús? ¡Claro! ¿Un Y precio? Él nos da cosas muy bonitas, más bonitas que tu collar y tu falda y tu reloj. Pero más caro que mi collar y mi falda. Muchísimo No. más caro. ¿Qué va? No te creo, no te creo. Sí, el precio que Jesús pagó nos da un valor inigualable. ¿Valor? ¿Qué valor? ¿De qué valor me hablas? Jesús pagó un precio alto que nadie lo puede pagar. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? No lo sé. Porque Él dio su sangre y nos limpia, nos perdona. Ah,
¿Y nos limpia de qué? De todos tus pecados, de las mentiras, de tus desobediencias y de todo lo malo que has hecho. ¡Hala! Perlita, pero qué guay. ¿Cómo hago para que me perdone? Pues es muy fácil. ¿Sí? Claro, Lanita. ¿Qué debo de hacer? Lo único que tienes que hacer es repetir la oración conmigo. Vale, pero ¿qué digo? Dímelo. Pon tu manito en tu corazón Sí. y tienes que repetir conmigo. Vale. Señor Jesús, Señor Jesús, te pido perdón te pido perdón por todos mis pecados. por todos mis pecados. Gracias por perdonarme por perdonarme y escribir mi nombre y escribir mi en nombre el libro de la vida en el libro de la vida y darme vida eterna. y darme vida Gracias, eterna. Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Amén. ¿Sabes qué, Lanita? Dime. Ahora que tienes a Jesús en tu corazón, puedes invitar a más niñas ¡Hala! Sí, qué divertido. en tu cole, a tus vecinos, a tus primos, primas. a tus hermanos, a todos. Sí, qué guay. ¿Sabes yo por quiero, qué? yo quiero. Porque Jesús pagó el precio por todos y tenemos un valor. O sea que grande. todos valemos igual. ¡Claro! Ah. Nada de lo material vale tanto como la sangre de Jesús. O sea que yo valgo más que este collar. Muchísimo. ¡Qué guay! ¡Qué Ya, guay! Lanita. ¿Y sabes qué? Que el precio que Jesús pagó nos da alegría, nos da paz, nos da felicidad, nos da mucho amor para todos. Sí, ay, sí, porque yo a Claro. veces mantenía un poco triste. Pero ahora ya no vas a estar triste. No, porque tengo a Jesús en mi corazón. Ya no te vas a sentir sola. ¡Qué guay! ¡Qué Claro. bien! Gracias, Jesús, por la alegría que nos das. Gracias, Jesús, por el gozo que nos das. Y así vamos a invitarles a todos los que nos están viendo a que nos sigan en las redes sociales. ¿A cuáles, Lanita? Nos pueden seguir por Instagram, por TikTok, por YouTube y por Facebook como Casa del Padre Kids para que nos sigan viendo todos los domingos.